Bueno, buenas a que se conecta el video. O sea, mire, estamos en esto, ¿no? Tenemos una función, o sea, tomamos una función de varias variables, ¿sí? A ver, una fácil para que no nos quede tan complicado calcular el gradiente. Entonces, espera aquí ponemos la Profe, ya empezó a grabar. ya. Mire, entonces tenemos, no sé, vamos a poner una fácil. No, pero es que una fácil. X al cuadrado más 8y al cuadrado. Pero es que siempre termina siendo paraboloides. Dejémosla así, esa sirve. Esa función, ¿sí? ¿Qué ve ahí? Esto es un cilindro, ¿sí? Esto se llama un cilindro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vea, usted tiene por lo menos esa función que está ahí. Define un punto. Entonces vamos a tomar un punto cualquiera. Vamos a tomar el punto, a ver, uno no muy lejos. Vamos a tomar el punto 1,2. No, muy lejos. Vamos a tomar un puntico más cerca. 1,1. 1,05. Bueno, yo creo que ese sirve. Y vamos a tomar entonces, pues, f de ese punto, ¿sí? Ah, es a de ese punto, perdón. Vamos a ponerle a de ese punto. ¿A dónde lo da? Ah, es que lo da lejos. A ver, ¿dónde lo pone? Ah, pues no lo va a poner. Entonces, espere, ponemos aquí el punto. Entonces sería 1,0.5, B. Ahora sí, mira el puntico, vea. Mire, ahí tenemos ese punto, ¿listo? Es un punto sobre la función. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el vector gradiente? Vea. El vector gradiente es un vector que apunta, digamos, o que nosotros dijimos que lo podemos entender como el vector como la derivada, pues, que se puede entender qué hace el efecto que hacía la derivada en una variable. ¿Qué hacía la derivada en una variable? Pues podía calcular la pendiente de la recta tangente. Sí, entonces nosotros hablamos de la pendiente de la recta tangente. Acá digamos que el vector gradiente cumple la misma función. ¿En qué sentido? Cumple la misma función en el sentido que el vector gradiente me va a permitir calcular o me va a permitir determinar el plano tangente en ese punto. ¿Y cómo me permite determinar el plano tangente en ese punto? Pues cuando yo calcule el gradiente de la función, ahorita calculamos el gradiente de la función, cuando yo calcule el gradiente de la función, ¿qué va a quedar? Me va a quedar un vector que apunta hacia afuera, acá en este sentido, y ese vector va a ser perpendicular a la función en ese punto. Y entonces, de esa manera, tomando como vector director a ese vector gradiente, ahí puedo construir el plano, ¿sí? Que recuerde que al final un plano, lo único que yo necesito para construir un plano es pues un vector director. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. Mire, tenemos la función, ¿no? Entonces la función es x al cuadrado. Voy a hacer aquí el ejemplo y pues después escribimos toda la parte técnica, ¿no? Entonces, ejemplo, x cuadrado más 8y. ¿Cuánto me da el gradiente de f? ¿Cuánto me da? Ah, no, el de qué creo que el de... ¿Dónde qué más usted? No, 2x más 8.
No, el que lo dijo antes lo dijo bien, pero es que es 2x en y más 8 en j. ¿Por qué? Porque es un vector y los vectores tienen componentes. Los vectores tienen componentes. ¿Listo? Es un vector, no es una función, no es un número, es un vector. Entonces, tienen componentes. ¿Qué quiere decir que te da componentes? Pues entonces que tiene una componente en y, que tiene una componente en j. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo que el gradiente de la función, pues me da este valor. ¿Sí? O bueno, digamos, para cada x me da ese valor. Si yo lo evalúo, estoy mirando en qué punto. Estoy mirando en el punto ¿qué? 1.05. Entonces estoy mirando cuando x es un medio y estoy mirando cuando y es, perdón, 1.05 es cuando x es 1 y y es un medio. ¿Sí? Entonces cuando y es un medio y cuando x es igual a 1. Entonces ese vector gradiente en el punto 1, un medio, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da? N más 4 en J. No, 2, 8. 2N más Porque aquí 8 no tiene y. Aquí 8 no tiene y. ¿Sí? Entonces, como no tiene y, pues entonces simplemente el vector gradiente me da esto. O sea, yo reemplazo en el valor de x. ¿Sí? O mejor dicho, reemplazo aquí. Si tuviera y, tocaba reemplazar la y. Pero note que aquí no tengo y, entonces pues no reemplazo la y. O sea que el vector gradiente para ese punto en especial me da 2,8. Pues entonces vamos a pintar el vector 2,8 y lo pintamos por acá. Entonces vamos a pintar vector, el vector 2,8, pero para eso necesito el punto. Entonces ponemos 2,8. Mire, ese es el vector 2,8, vamos a pintarlo. Y ahora sí pintamos el vector con punto aquí en el origen y en esta dirección. Y luego entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a trasladar. Entonces el nuevo vector pues será u más b. Y entonces ahora mire, ese vector que está ahí, ¿sí ven el vector? Este BE, bueno, ese es el vector tangente. Y aquí voy a hacer una gráfica. Entonces voy a construir un plano perpendicular a este vector que pase por este punto. Y ahí está el plano tangente. ¿Sí lo ve? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? No, profe, ese pedacito no lo entendí. ¿Cómo? ¿Cómo? Que esa última parte no la entendí. Mire, pues usted tiene el vector gradiente. El vector gradiente le permite calcular, el vector gradiente pues es un vector director del plano, tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué le permite a usted hacer? Pues cuando usted calcula el vector gradiente pues es este que le salió acá, ¿sí? Es este que le salió acá. Entonces, cuando usted calcula el vector gradiente, luego que calcula el vector gradiente y lo ponga en este punto, cuando lo ponga en ese punto, ahí le sale, en ese punto le va a quedar ¿qué? Le va a quedar el vector, ese que está ahí, le termina quedando el vector director del plano tangente. ¿Por qué el vector director del plano tangente? Porque
es un vector que dirige, digamos, el plano tangente, el vector gradiente termina siendo el vector director del plano tangente, porque el vector gradiente hace las veces que hacía la derivada en una variable. ¿Qué hacía la derivada en una variable? La derivada en una variable me permitía calcular la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces, acá lo que va a pasar es que el vector gradiente pues va a hacer esa labor, pero entonces ya no me va a salir la pendiente de la recta tangente, sino que en ese punto ya no me sale una recta tangente, sino que me sale un plano tangente. Entonces ese vector me va a permitir, o ese vector será el vector director de la recta tangente. ¿Estamos? Sí, señor profe. Bueno, aunque aquí hay que hacer una aclaración, que no he hecho. Y de pronto por eso es que no se ve así tan tangente. Porque es que resulta que para construir ese vector gradiente, yo también tengo que tener en cuenta la coordenada z, ¿sí? Entonces, yo digo que f de xy, yo siempre he dicho que z es igual a f de xy, ¿no? Porque pues al final los valores de z es hacia donde se eleva la función. Entonces le queda z igual a x cuadrado más 8y. Aquí en realidad tengo que reescribir la función. De esta manera. Sí, ya entendí por qué no me está dando así tan bien. Y entonces, acá yo también tengo que tener en cuenta la dirección en z. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Yo sí veía. O sea, la dirección acá, en términos del eje X y del eje Y, me está quedando bien, ¿sí? Porque ¿qué es la que me está determinando este vector E? Pero yo tengo que también tener en cuenta la dirección en z. Y es por eso que el vector en 3 dimensiones, o sea, el vector en 2 dimensiones está bien, porque es el gradiente de la función. Pero en 3 dimensiones yo tengo que tener en cuenta también cómo se está comportando z. Entonces, en realidad, el vector director es 2, 8 menos 1. Sí, o sea, digamos, el vector director del plano tangente es 2, 8, y entonces tengo que calcular el gradiente a esto. En realidad tendría que calcular el gradiente a esta f mayúscula, y el gradiente de esa f mayúscula es 2x 8 menos 1. Ahora sí da, claro. Entonces es 2,8, menos 1. Entonces en realidad me toca redefinir este vector. O sea, el vector u queda es. Entonces tengo que modificar el punto C. El punto C en realidad es 2,8, menos 1. Ahora sí. ¿Sí ve? Ahora sí quedó. Ese sí es el plano tangente. ¿Por qué? Porque también tengo que tener en cuenta la dirección en Z. Uy, espere. Espere que se movió. Desgracia. Es que se mueve y se daña. Esta construcción no resiste el arrastre. Ahí sí es. Estése quieto, va. Y lo dejamos quieto mejor porque propiedades, ven y lo fijamos. Fijar el objeto, ahora sí ya. Esto que este es el plano tangente, ¿sí? Ahora sí me quedo. El plano tangente, para también de todas maneras, pues en el plano tangente pues hay que tener en cuenta la dirección de z, ¿no? ¿Listo? Ese que está ahí es lo que vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Pues fácil, mire, teorema. O bueno, sí, teorema puede ser. O sea, mire, formalmente es esto. Suponga plano tangente.
plano tangente. Suponga que Z igual a f de xy es una superficie. Es una superficie. Y que se puede reescribir y que se puede reescribir como f mayúscula de xyz igual a f de xy menos z igual a 0. Y ahora suponga también que f mayúscula es diferenciable en el punto P, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Listo? Donde el gradiente de f en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 es distinto de 0. Entonces, el plano que pasa por P es perpendicular al gradiente de f es el plano tangente a la superficie en P. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para calcular? Pues bueno, teorema. Para calcularlo es fácil, mire. Entonces, si f de x, y, z es igual a 0, la ecuación del plano tangente es la ecuación del plano tangente en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es, pues digamos, si el vector, o bueno, ahorita le explico bien qué significa esto. Gradiente de f evaluado en el punto, un vector especial este producto punto debe dar 0, o lo que es lo mismo, la derivada parcial de f mayúscula respecto a x evaluada en x sub 0, y sub 0, z sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f respecto a y en ese punto por y menos y sub 0 más derivada parcial de f respecto a z evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 por z menos z sub 0 igual a 0. ¿Sí? O sea, miren, lo que les decía, ¿no?
cuando usted tiene dos vectores, o bueno, usted tiene el vector director, usted tiene un vector director, cuando usted le calcula el producto punto con este vector que está acá, ¿qué es este vector? Esto es muy de álgebra lineal, ¿no? O sea, usted tiene el plano, ¿no? Entonces piense en el plano. Y usted tiene el vector director del plano. Entonces, ¿usted cómo lo calcula? Usted lo calcula tomando un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y usted toma en cualquier punto x, y, z en el plano. Entonces usted calcula el vector que está, o mejor dicho, un vector que está en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Bueno, en realidad es al revés. En realidad el punto que usted mira es x sub 0, y sub 0, z sub 0. Estoy dormido hoy. Y entonces usted toma un punto cualquiera en el plano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que este vector, digamos, sea director de cualquier punto en el plano, en este caso x, y, z, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que cuando usted calcule el producto interno, o el producto punto, en este caso, pues porque estamos en R3, cuando se calcula el producto punto entre el vector director y este vector que se construye para cualquier punto x, y, z en el plano que usted quiere construir, ese vector debe ser perpendicular, ¿sí? O sea, esos dos vectores deben ser perpendiculares. Y para que esos dos vectores sean perpendiculares, pues entonces usted construye el vector x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, ¿sí? Que es ese vector que está ahí en morado. Producto punto con el vector director. Y en este caso, pues el vector director, ¿quién será? Pues gradiente de f mayúscula. Entonces, por eso es que se debe cumplir esta ecuación. ¿Estamos? ¿Estamos? O sea, esto es álgebra lineal, ¿sí? O sea, no es más que álgebra lineal. O sea, piensa en lo siguiente. El vector gradiente le está dirigiendo el plano tangente, ¿sí? Entonces, si el vector gradiente le dirige el plano tangente, para usted poderlo construir, usted lo que hace es, se encuentra un punto en el plano, o sea, usted define un punto, que en este caso es el punto donde queremos hacer la tangencia. Y entonces, para usted poder encontrar la ecuación de ese plano, usted se consigue un punto x, y, z variable y se construye el vector que va desde x0, y0, z sub 0 hasta x, y, z. Recuerde que si usted va a construir un vector, del punto A al punto B, y usted quiere hacer el vector que va de A hasta B, usted lo hace como B menos A. ¿Estamos con eso? Sí, señor profesor. Bueno, entonces, ahora, su vector director es el vector gradiente. Si el vector gradiente es el vector director del plano, entonces es perpendicular a cualquier vector que usted pinte en el plano. ¿Sí? Entonces usted tiene un vector en ese plano, este gradiente de f debe ser perpendicular, y para que sea perpendicular, el producto punto entre el gradiente y cualquier vector que usted ponga en el plano debe ser 0. ¿Sí? Por eso es que lo pongo aquí así, el vector gradiente evaluado en el punto de tangencia, punto, este vector que está aquí encerrado en amarillo, que es precisamente ese vector que está ahí en morado, ese producto punto debe ser 0, ¿sí? Pero para que ese producto punto sea 0, el gradiente de f mayúscula, ¿qué es? Pues la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f
respecto a y evaluada en el punto por y menos y sub 0 más la derivada parcial de f respecto a z evaluada en el punto por z menos z sub 0, eso igual a 0. ¿Sí? Entonces, si queremos encontrar la ecuación del plano tangente en ese punto, pues fácil. Toma la función, la escribe de esta manera, la escribe así como tengo esta acá. Le calcula el vector gradiente a esto. Y luego que le calcula el vector gradiente a esto, pues simplemente hace esta cuenta. ¿Sí? Entonces calcula el vector gradiente, hace producto punto con esta ecuación y cuando lo haga, pues eso le da la ecuación del plano tangente. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo a ver si estamos o no estamos. Bueno, al igual solo creo que alcancemos a hacer ese ejemplo. Entonces tenemos la siguiente superficie. Tenemos la superficie x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 4. Y tenemos el punto P. El punto P es 2, 1, 1. ¿Listo? Y entonces, pues calcule el plano tangente en P. ¿Cómo quedaría entonces? Ahí empezaríamos a hacer las derivadas parcial. Entonces primero hay que escribir el f. Primero hay que reescribir el f, ¿no? Porque acuérdense que toca dejar f de x, y, z igual a 0. Entonces x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado menos 4 igual a 0. Y ahí sí calcula las parciales. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? X. 2x, la derivada parcial de f respecto a y, ¿cuánto le da? 2y. Y la derivada parcial de f respecto a z, ¿cuánto le da? Menos 2z. Y entonces ya tiene el vector. Entonces el vector es 2x, 2y menos 2z. Y entonces usted tiene el punto P. ¿Sí? Entonces le va a quedar punto x menos 2, y menos 1, z menos 1 igual a 0. ¿Sí? Pero entonces este vector, el gradiente de f, pues hay que evaluarlo en el punto donde usted quiere encontrar la tangencia. Entonces 2,
1, 1. ¿Cuánto le queda evaluado en 2, 1, 1? ¿Cuánto le queda el gradiente evaluado en 2, 1, 1? ¿Cuánto? 8 Es un vector. menos 4 en i. Sería 8 en Menos i. 4. No. 4, es un 4 en vector. i. 2 menos 2. 4, 2 y menos 2. X menos 2. Y menos 1. Z menos 1. Ese producto punto debe dar 0. Oh, porque los veo crudos y... ¿Qué pena? Espere, me perdí. ¿Qué? Es un vector. No Sí, es no, un no, no, punto. no. Me refiero aquí. O sea, lo que hizo fue multiplicar 2 por 2, ¿no? O sea, poner aquí. Evaluar en el punto. Evaluar el vector en el punto. El punto es 2, 1, 1. El punto es 2, 1, 1. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, bueno, en realidad esto no es el gradiente. En realidad este ya es la evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues hago aquí un producto punto de toda la vida. Entonces me va a dar 4 por x menos 2 más 2 por y menos 1 menos 2 por z menos 1 igual a 0. Entonces hago la cuenta, entonces me da 4x menos 8 más 2y menos 2 menos 2z más 1 igual a 0. O lo que es lo mismo, eso es 4x más 2y menos 2z igual a menos 8 menos 12 menos 10 más 1, 9 negativo, o sea que aquí pasa positivo. ¿Estamos? Sí, señor. Ese es el plano tangente. Ese es el plano tangente. ¿Listo? Y una vez calculemos la recta normal, digamos. Profe, qué pena. ¿Qué pasó? Me perdí en la parte verde. ¿Dónde? Desde donde empezó la parte verde o amarilla, no sé. Eso es un producto punto. Sí, 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 pero ¿dónde sale? ¿Sabe qué es un producto punto? Ah, ya vi, profe, qué pena, ya. Producto punto es el producto componente a componente entre dos vectores. O sea, usted tiene dos vectores, usted tiene un vector A, B, C, punto, un vector cualquiera D, E, F. Entonces usted multiplica componente a componente, entonces le queda A por D más, o sea, la componente en X con la componente en X, más B por E más C por F. Ojo, yo no le puedo volver a enseñar álgebra lineal, ¿no? O sea, eso ya, pues yo asumo, ¿no? Que usted ya Eso. sabe álgebra lineal. ¿Cómo? Profe, Profe, una pregunta. Arriba en la multiplicación de z no sería más 2. ¿Dónde? sí, eso le voy a decir. Al lado de menos 2z, no es 1, sino 2. Ay, Pues, más menos 2. 2 por menos. Sí, es más 2. Gracias. Más 2, estoy dormido hoy. Más 2. Entonces es 8 menos 2, 10. Más 2, esto es 8.
ver, porque 4 por 2, 8 negativo, 2 por 1, 2 negativo, menos por menos es más, es 2, 8 y 2, 10, más 2, 8, sí, ahora sí. Ese es el plano tangente, ¿listo? Y si quieres saber cómo es la recta normal, pues también tiene dirección, del vector gradiente y pasa por P. Entonces, pues simplemente si usted quiere calcular el vector gradiente, si usted quisiera calcular el vector gradiente, pues para calcular el vector gradiente lo único que usted tiene que hacer es saber que las ecuaciones simétricas de una recta pues son estas, ¿no? Y menos y sub 0 sobre b igual a z menos z sub 0 sobre c, ¿sí? Donde ABC pues es el vector director. Pues como ya sabemos, como el vector director es gradiente de f igual a la derivada parcial de f mayúscula respecto a x en y más derivada parcial de f respecto a y en j más derivada parcial de f respecto a z en k. Entonces pues simplemente si usted quiere calcular la recta normal, pues ya tiene el punto x sub 0, y 0, z 0, pues la recta normal será simplemente x menos x sub 0 dividido entre el vector director en x, pero el vector director en x pues es el gradiente de f, perdón, la derivada de f respecto a x en y. Entonces es ese valor evaluado en el punto que le dan, es igual a y menos y sub 0 entre el vector gradiente, perdón, la coordenada y del vector gradiente, porque es el vector director, y y menos, perdón, z menos z sub 0, z menos z sub 0 sobre el vector director, la coordenada z del vector director, la coordenada z del vector director, entonces le da en x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí? Entonces, esta que está aquí es la ecuación de la recta normal. ¿Estamos de acuerdo? Pero así se deja, ¿cierto? Sí, se puede dejar así, eso es lo que llaman las ecuaciones simétricas, ¿no? Si quiere dejarlas paramétricas, pues también las puede dejar, no hay problema. Pero en general siempre trabajas con la simétrica. O bueno, pues cualquiera de las dos. Al igual usted aquí despejando de la simétrica obtiene las paramétricas. Pues por eso no hay problema. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, eso, así se calculan los planos tangentes. Entonces lo único que hay que tener en cuenta es escribir f, o bueno, reescribir f, igualarla a 0, calcular ahí el vector gradiente, evaluarlo en el punto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Aquí se evaluó el gradiente en el punto, el vector x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, verificar que ese producto punto efectivamente de 0, y pues después de que usted lo tenga, pues la ecuación del plano tangente pues es hacer ahí los arreglos correspondientes. ¿Listo? Eso sería lo de planos, tangentes y rectas normales. Entonces ustedes pueden entrar ahí al libro y ahí hay bastantes ejemplos por hacer.
Yo espero que esta semana se pueda enviar el taller de ya final de corte, ¿no? Bueno, pues es que no sé. Profe, el taller no lo va a dejar en grupo. Sí, claro. No, yo que me voy a poner a calificar 35 veces lo mismo, bailes. ¿De cuánto? Todo el Me salón, un quiero solo mucho. taller. Yo me quiero mucho. No, por ahí, no, tampoco tantos. Por ahí de unos 20. No, mentira, después de 3, 4. Tengo que pensarlo. No, tengo muchos estudiantes este mes. Toca. Profe, ¿me hace un favor? ¿Me permite la última parte de lo que escribió? Bueno, mientras él escribe, todo el mundo vaya sacando un documento. Aquí es como las batías. Todo el mundo con el documento en la mano. Bueno, saben que las batían. Todo el mundo con el No, profe. documento en la mano, ¿no? Ojalá que nunca sepa que es una batida. ¿Listo? Profe, yo no tengo el documento en la mano ahorita. Pues va y lo busca. Dé tiempo para que lo busque. Profe, lo que pasa es que yo no estoy pues, en la casa, no estoy en otro lugar, me tengo que salir por el internet y no tengo el documento. Bueno, ya ahorita miramos eso. ¿Ya acabo de escribir el que iba a escribir? Sí, señor. Bueno, entonces, espérame, termino aquí de cuadrar una cosa y ya hablamos. A ver, ¿dónde está el plano tangente? ¿Es esta, creo? Uf, no, esta es la de derivadas parciales. Derivadas direccionales y gradientes, no, eso tiene una sección aparte. Planos tangentes y rectas normales, sección 12.7, ¿no? Entonces, pues lo que hacen aquí, pues es básicamente lo que dijimos nosotros, ¿no? Entonces, reescribir la función f de x y z igual a 0, calcular el vector gradiente y, pues después de que usted calcula el vector gradiente, entonces puede hacer la cuenta, ¿listo? Entonces, aquí hay ejercicios bastantes. Quería hacer un ejercicio en particular, yo creo que lo voy a mandar en un taller. Bueno, pero es que no me dio el tiempo. Pero hay ejercicios bien interesantes respecto a esto. ¿Sí? Entonces, pues aquí están las... aquí varios ejemplos para que hagan, ¿no? Entonces, ecuación de la recta normal. Entonces, pues bueno, hacer las cuentas. Ecuaciones de la recta tangente. Entonces, pues también se pueden hacer las cuentas. Y... no está aquí. Bueno, voy a enviárselos, ¿listo? Voy a enviarle el ejercicio. 2 ejercicios que hicimos que días que son bien Profe, interesantes. ya vengo. Un momentico el documento, no me moro. Bueno, empezamos a las 7. Tiene 2 minutos. No, como 5 minutos. Bueno, próxima clase, extremos de funciones. ¿Sí? Entonces la próxima clase, que es el lunes, entonces el lunes vamos a hablar de extremos de funciones. Básicamente criterio de la segunda derivada, ¿sí? Y resolvemos problemas de una vez de extremos de funciones. Entonces necesitamos poder escribir una situación, encontrarle la derivada, hacer las cuentas. Y el jueves haríamos vector gradiente, método de multiplicadores y ya con eso terminaríamos el corte, ¿sí? Entonces para que vayan mirando estos extremos de funciones, ¿listo? Y ya, eso sería la clase. Preguntas, dudas, la página es 989, de donde están los ejercicios. Recuerde que yo no, o sea, yo leo los ejercicios para que usted los haga, ¿no? O sea, entonces pues usted ahí los va haciendo. ¿Listo? Ya, no fue más la clase de hoy. Bueno, voy a tener la grabación.